Padre, queremos darte las gracias, encomendarnos a ti, a esta palabra, pidiéndote que nos edifiques. Mira nuestro corazón, límpianos, Señor, de cualquier pecado no confesado y danos esa tranquilidad, esa paz de la comunión contigo y que podamos crecer con esta palabra. Gracias por ella, porque siempre tu palabra es muy nutritiva para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Salmo 32 es uno de esos salmos que se le llama penitenciales. Salmo 32, el 51, 31, 38 y otros más. Se refiere a que estos salmos son confesiones donde viene un creyente, en este caso es David, a confesar su pecado, pedir perdón a Dios. Están diseñados para restaurarnos a nosotros en nuestra comunión con Dios cuando pecamos. Ahora, les digo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, quien escribió este y otros salmos penitenciales, pero cayó estrepitosamente en el pecado. Eso nos muestra que cualquiera puede caer, ¿no? Entonces estos salmos nos han sido dejados por Dios para ayudar a los santos que caminan con Él a restaurarse. O sea, no son dejados como para decirnos, bueno, licencia libre para hagan lo que quieran, de todos modos Dios perdona. No es para eso, porque también la caída tiene su dolor y sus consecuencias, pero es para restaurarnos, para ayudarnos a volvernos a Dios, porque Dios está dando por sentado que ninguno de nosotros está exento de una caída o de varias caídas, ¿verdad? Ninguno de nosotros. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ustedes recuerdan, pues no solo fue lo de Betsabé, recuerdo también en el censo que él hizo, cayó en angustia porque pecó con el censo y bueno, pero veamos este pecado. Le tocaba ir a la guerra y no fue a la guerra, estaba ahí como, digamos, haraganeando en su casa, ¿verdad? Y entonces salió y vio una mujer que se estaba bañando, una mujer casada, y dice que la codició en su corazón. Mientras el esposo estaba en la guerra, todos los hombres dicen que estaban en la guerra, y él se había quedado en la ciudad. Entonces la mandó llamar, y esa noche él se acostó con ella y quedó embarazada, hermano. A los días le manda el mensaje a ella: estoy embarazada. ¿Y qué hacía? Pues si el esposo estaba en guerra, no había tenido nada con ella. Entonces manda a llamar al esposo. Y entonces en la noche, para que le diera reportes de cómo estaba la guerra, lo relajó, le dio un poco de vino y le dijo: vete a tu casa. Pero el hombre no se fue a su casa, se quedó ahí en el palacio velando, porque estoy en tiempo de guerra. Entonces no fue donde su esposa. Pues lo detuvo otra noche y le dio vino también, y vete para tu casa ahora. Y el hombre no se fue a su casa, se quedó ahí porque él estaba firme como un soldado en tiempo de guerra, y no se fue a su casa. Bueno, dijo David, y David temía que esto se supiese, y mandó órdenes de que lo pusieran en lo más terrible de la batalla. Y así fue, y murió. Entonces él tomó a Betsabé como su esposa. Entonces iba a nacer un poco prematuro el niño, pero entonces al menos pues era de David. Sin embargo, dice la escritura, y esto desagradó a los ojos de Jehová. Y estaba ahí él en su palacio cuando llega el profeta Natán y le dice: rey, te tengo que contar algo. Ajá, ¿qué es? Fíjate que había un hombre con su hijo, y tenían una oveja que era como hijita de él, y ahí estaba con él, la querían. Y ahí cerca vivía un hombre rico que tenía un montón de ovejas. Pero vino un amigo del hombre rico, lo visitó, y el hombre rico le dijo: le voy a hacer algo de comer. Pero en lugar de agarrar una de sus ovejas, tomó la oveja del pobre, y esa le dio de comer, la mató. Y entonces David se indignó y dijo: qué barbaridad, este hombre merece la muerte.
y pagar cuatro veces lo que he hecho. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú, eres tú. Tenías varias esposas y agarraste de la de Urías Eteo, la única esposa de él. Y saben, Urías Eteo era uno de los valientes de David. Era un hombre cercano a David. Era uno de sus fieles del ejército que lo habían defendido. Resulta que murió en la batalla y bueno, cuando esto fue así, David cayó en angustia. No tuvo otra que postrarse al suelo y dijo: he pecado. Es cierto. Rendido ante Dios. Y Dios le dijo: Dios ha visto, Dios ha visto tu humillación, tu pecado. No morirás. Porque le tocaba muerte. La ley de Moisés dice: indefectiblemente han de morir los dos en el adulterio. ¿Serio? ¿Va? Indefectiblemente, o sea, no hay ninguna excusa para que no. Por eso ese es el texto en el cual se basaban aquellos fariseos cuando llegaron a acusar a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Va? ¿Se recuerdan? Que Jesús: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, si quieren guardar la ley así, pero tiene que ser, o sea, porque esto no es nomás así de ley, ¿va? Sino que tiene que ser tratado de forma apropiada como Dios lo trata. Si tú estás libre de pecado, entonces, ok, ejecútala. Todos fueron, pero en este caso, bueno, le tocaba muerte, no murió. Dios podría haberlo quitado también del reinado y no, siguió adelante. Dios lo perdonó, pero le dijo: a causa de esto, porque has hecho blasfemar a mis enemigos. O sea, la gente se dio cuenta y se habían dado cuenta los reyes de los otros países y habían insultado a Dios por eso. A causa de haber hecho blasfemar a mis enemigos, la espada no se va a quitar de tu casa. Bueno, pasó el tiempo y comienza la primera, porque David había dicho: 4 veces tiene que pagar, tú eres ese hombre. Entonces David la va a pagar 4 veces con sus hijos, porque sus hijos vieron, y no es que Dios en sí lo castigó, sino que sus hijos se les torció la mente con lo que vieron que sucedió, que hizo su papá. Y su papá ya no sintió autoridad moral para corregirlos. Entonces se perdió ese balance en ese hogar y sucedió que el hijo mayor se enamoró de una de sus hermanas, de Tamar, y la invitó a llegar y la violó ahí en su casa, a su hermana. Eso, terrible, terrible. Sufrió David con eso cuando se enteró. Y bueno, aparentemente todo terminó por años. A los años viene el hermano de Tamar, de papá y mamá, porque con Amnón eran solo de papá. Entonces viene y hace una fiesta y le hace una emboscada a Amnón, al que había violado a su hermana, y lo mata. Se entera David de esto y es un gran sufrimiento, un dolor en el corazón de David, que sus hijos hiciesen esas cosas. Bueno, segunda. La tercera: este mismo Absalón que mató a Amnón, a su hermano, empieza a abrigar la idea de ser él el rey y de quitar a su papá. Y entonces se levanta contra él y arma un gran ejército. Se roba, dice, el corazón de Israel. Se robó el corazón de Israel. Y él era joven, muy bien parecido a Absalón. Y arma un gran ejército que los hombres de David le dicen a David: vámonos, porque él tiene un ejército que no vamos a poder resistir contra ellos. Y salen huyendo de la ciudad de Jerusalén. Y llega a Absalón y ¿saben lo que hace? Violó a las concubinas de su papá delante de todos así en la terraza de un palacio. O sea, cosas horribles estaban sucediendo ahí. Y el día siguiente van tras David a matarlo. O sea, el hijo busca al papá para matarlo.
Claro, David lo amaba, David sufrió mucho eso, pero Dios siempre le ayudó a David. Y Dios le da victoria a David contra el hijo. Y es derrotado todo ese gran ejército que el hijo había armado, porque Dios respaldó a David. Y sufrió mucho porque murió su hijo, dio órdenes, no lo vayan a matar, y lo mataron a Absalón. Otra dolor va. Pasaron los años y ya David estaba anciano, casi ya de cama, y hay otro hijo que se llama Adonías. Y dice la escritura, y su papá nunca lo había entristecido, o sea, nunca lo había regañado, nunca lo había confrontado. No sé, me da la impresión que David se sentía que había perdido la autoridad moral para corregir a sus hijos. Y se levanta y arma un golpe de estado también. Pero también Dios le ayudó otra vez a David y desbarataron eso. Y fue Salomón al que David había designado que fuese rey. Pero bueno, en medio de todo, hermanos, David se arrepintió, ¿verdad? Sufrió dolores, pero Dios lo restauró. Y él siguió como rey y siguió escribiendo salmos. Muchos de esos salmos los tenemos acá y cualquiera podría decir, pero ese hombre pecador, ¿cómo yo voy a leer un salmo de él? Pues miren lo que hizo. Pero usted los lee. Lee los salmos de hombres pecadores. Sí. ¿Qué hay en esto, hermanos? Que quienes escriben la Biblia no son ángeles. ¿Por qué no son ángeles? Tienen que ser hombres que han sufrido lo mismo nuestro. Donde Dios nos va a ilustrar, por ejemplo, estos salmos nos ayudan a entender nuestro pecado y a volvernos a Dios con todo nuestro corazón, así como se volvió David a Dios. ¿Y saben lo que hace Dios cuando Él lo perdona? Lo usa, digamos, en el futuro. Los hijos, los siguientes reyes de Israel, Dios los medía con la vara de David. Y les decía, por cuanto tú no has andado en los caminos de David tu padre, que fue íntegro, y Dios lo pone como un hombre íntegro, aún habiendo hecho este pecado. Porque cuando Dios nos habla del perdón, es un perdón completo. O sea, la caída puede haber sido estrepitosa, pero cuando hay un hombre conforme al corazón de Dios, y como era David, aún en ese momento, él se volvió a Dios de todo su corazón y se humilló ante Dios, y Dios lo perdonó de forma completa, lo restauró y lo sigue usando. Ahora, yo esto no se lo digo para decir, pues voy a pecar porque de todos modos Dios. No es para eso. Porque también esto es una situación que va a tener su propia complejidad en la vida del que ha pecado. Pues. Y es que, hermanos, Dios nos quiere llevar a un razonamiento que es que Él no tiene que andar detrás de nosotros con una vara dándonos o estarnos amenazando. Es que nosotros deberíamos de entender, y al final vamos a ver que esa es la lección de esto. Nosotros deberíamos de conocer a Dios, tal como para decir, aunque Dios no me esté amenazando con una vara, yo sé cuál es su voluntad, yo sé lo que hay en su corazón, yo no debo de dar este paso. 32, vamos y comencemos a leer. Comienza el salmo hablándonos del perdón, no comienza con la parte más dura que va a ser después, como de consecuencias, sino hablándonos del perdón primero. Porque cuando él escribió este salmo, ya él había salido del pecado y había sido restaurado, ya estaba disfrutando el gozo del perdón de Dios. Entonces él comienza así, aunque después va a ser un viaje al pasado donde de forma bien escueta nos va a contar cómo él se sentía y cómo Dios lo llevó de nuevo, lo regresó de nuevo consigo. Veamos, nos dice versículo 1 y versículo 2.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, en lo sumo, el que ha sido perdonado. Llama la atención porque en otras ocasiones cuando la Biblia usa la palabra bienaventurado, muchas veces es por algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Claro, feliz. Pero también hay otros que sí cayeron. Entonces, no, pero eso es un desgraciado porque cayeron en pecado. No, también bienaventurados por el perdón que han recibido. Porque saben, el perdón no es algo que nosotros hemos logrado conseguir y que nos lo merecemos. El perdón es algo que se nos ha regalado, se nos otorga por gracia, por pura misericordia. Eso lo da Dios. De tal manera que este versículo lo vuelve a repetir en Romanos 4, Pablo, hablando de la justificación por fe y no por obras. Dice, como David habló del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque aquel que ha sido perdonado está justificado sin haber hecho algo que lo merezca. Al contrario, ha hecho algo que le hace desmerecer. Pero Dios decide otorgarle perdón. Y es un perdón completo. Entonces eso es gracia y misericordia, felicidad. Y hermano, es que no podemos hacer nada. Mire, si usted se pusiera a pensar en su pecado o en sus pecados y decir, yo quisiera volver atrás y poder comenzar de nuevo, no puede. Ya estuvo, ya sucedió. ¿Qué puede hacer? Y tampoco pagarlo, porque entonces voy a hacer un plan de pago. Así es los católicos, penitencia. No todos, pero existe el concepto este de que me voy a hacer sufrir y voy a dormir en una cama de tabla y me voy a levantar a las 3 de la madrugada, a rezar y me voy a bañar con agua helada todos los días y en Semana Santa me voy a ir caminando desde aquí hasta tal iglesia para pagar mis pecados. Es vano. Eso es como querer tener un perdón ganado que no existe. Entonces no sería perdón. El perdón es que lo recibo, simplemente lo recibo. Por gracia y por misericordia. A veces es difícil porque uno quisiera pagar todo eso. Y no. Mejor extiendo mis manos y lo recibo y me apropio de él. Porque viene el diablo y te dice, no creas que están así. No, es que tenés que sufrir y tenés que pagar. No sería perdón. Solo lo tengo que recibir. Me parezca demasiado maravilloso, así es. ¿Qué más puedo hacer? Y si alguien ha caído, ¿qué más puede hacer? Sino levantarse. ¿O qué? Quedarse ahí lamentándose y pasa el tiempo y no se levanta, solo. No puede ser, ni modo, cayó. Levántese, no queda de otra. Busque a Dios, arregle las cosas con Dios. Es el único que puede con sus pecados. Ahora, así que feliz. Eso se experimenta cuando experimentamos el perdón de Dios. Qué maravilloso, porque es un perdón real. Y dice, su transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Dios cubre el pecado, el hombre encubre el pecado. Ya vamos a ver después que David encubrió su pecado. Pero Dios quiere cubrirlo de una manera apropiada. Primero es que uno vaya ante Él, ya lo vamos a ver, con toda claridad y se lo destape a Él. Entonces Dios lo va a tratar y Dios va a decir, yo lo voy a cubrir, no tú, yo. Entonces viene y ha sido cubierto el pecado y el hombre quien Dios no, dice, inculpa de iniquidad.
Dios no inculpa. Esto quiere decir que el perdón de Dios es auténtico, diferente al perdón humano. A veces no podemos creer esto, ¿saben por qué? Porque a veces así entre los humanos, sí, como que nos perdonamos, pero nos medio perdonamos, pero después lo sacamos, ¿o no? Imagínate un pleito de esposos, ¿verdad? Discusiones. Alguien hizo algo y el otro pues le perdonó y todo salió normal, pero cuando suceden ciertas cosas vuelve a acordar y le vuelve a sacar. Y que como vos hiciste. Y no, ya lo había perdonado. Es que lo que Dios perdonó ya no inculpa, ya no hay más, ya no existe, pues eso es así. Ya no existe. Imagine qué hermoso saber eso, que en el caso suyo que algo le duela, algo, lleve un remordimiento, algo, y saber que ya no existe. Es maravilloso, hermanos. Eso, que solo para Dios, para los humanos no. Los hermanos, los humanos a veces es difícil que perdonen así como Dios perdona. Ya no inculpa. ¿Y saben qué más? Porque Dios, como les repito, Dios les enseñaba al resto de los descendientes de David, les decía: no has sido tú recto como ha sido tu padre David, que fue íntegro en sus caminos. No sacaba Dios el pecado de David delante de nadie. Ustedes observen cómo llega, cómo va. Sino que lo ponía como ejemplo a David siempre, a pesar de haber hecho este pecado. O sea, hermanos, el perdón solo se entiende que es divino. El perdón es divino. Y cuando usted perdona, así es, hermano. Usted está haciendo algo divino. Porque en su mente usted sería: no, que pague. No quiero ver que sufra. Ahí voy a ver si le perdono. No, cuando usted otorga perdón es: perdona. Como Dios perdona. Sí es, hermano. Bueno, no nos vamos a derivar al otro tema de perdonar a otros porque ese es largo. Solo se los menciono ahí. Pero bueno, versículo 3, vamos a ver qué sucede aquí en David mientras él cayó, dice, cuando estaba callado. Bueno, quiero solo destacarles esta otra frase que está aquí en estos dos versículos: en cuyo espíritu no hay engaño, en el que ha sido perdonado no hay engaños, porque él ya se puso claro con Dios y ya le dijo: Señor, he pecado. Pues ya no hay engaño, ya no está tratando de evadir. Pero ¿por qué a veces no somos claros con Dios, verdad? Como Adán y Eva. El que peca generalmente tiene que aplicar el engaño. O sea, cualquier pecado se mezcla con la mentira. Así es. Es la tabla de salvación de cualquier pecado. Y en sí, en el pecado hay engaño. La persona está engañada. Por eso dice la Escritura: exhortaos unos a otros entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El que peca está engañado. Entonces, en este no hay engaño, porque ya descubrió el engaño del pecado. Yo he estado engañado. Qué locura. Buscando felicidad, y sé que solo Dios, ¿verdad? Pero por otro lado, ha sido claro con Dios en confesárselo, en cuyo espíritu no hay engaño. Pero en Adán y Eva sí había, porque viene Dios y los confronta. ¿Y qué le dice a Adán? En lugar de admitir: sí, Señor, pequé, le dice: no, es que la mujer que me diste por compañera, ella es la que me indujo a comer. Llega donde la mujer y la mujer le dice: no, es que la serpiente fue la que me engañó y yo comí. ¿Cómo ven esas respuestas ustedes? Evasión total, hermano. Uno es que se ponen como víctimas. ¿Cuántas víctimas vemos, hermano, en esta situación? Que algo lo indujo a hacerlo y que no tenía la culpa y que no es así y no sé qué, que no sé cuánto. Y otro echarle la culpa a otro. Es una cortina de humo. Muchas veces. No, ya no voy a la iglesia porque los hermanos ahí nadie me ama. Y en esa iglesia no lo aman a uno. Allá al tiempo me doy cuenta, cayó en pecado. Le descubrieron no sé qué cuestión. Y va de hablar contra la iglesia.
Uno dice, está diciendo cosas porque está encubriendo algo. Es una manera inconsciente el ser humano de justificar un pecado tirándole a otros, echando la culpa a otros. Entonces, en el espíritu de aquel que ha sido perdonado no hay engaño, porque ha reconocido. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios tenemos que reconocer las cosas tal como son, claras. Es mi pecado, ¿verdad? Ahora, otra cosa, cuando se encubre el pecado, ¿qué es lo que dice él? Versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese callé significa disimulé, encubrí. Por un tiempo él no reconoció. Dice, lo guardó, trató de salir de eso. Mandó a Urías a la batalla. Porque si decían, pero es que este hombre no ha venido estos meses y está embarazada. ¿De quién está embarazada? ¿De la mujer? ¡Wow! Era algo feo que iba a suceder, hermano. Pero él se quedó callado. Trató de cubrir. Pero, wow, no se pudo. Se barató. Pero él no hace referencia a eso acá. Hace referencia a cómo él se sentía por dentro. Infeliz totalmente. Porque un santo de Dios, aquí está, no estoy ocupando el término católico de santo acá, perfectos y que están en los cielos. Santo le dice a los cristianos la Biblia. Usted es un santo, hermano. No, yo no. Así que si ha recibido a Cristo es santo. Ha sido santificado, ha sido lavado por la sangre de Jesús. Así se les decía a los cristianos en el periodo de los hechos, los santos. Un santo, o sea, un convertido, alguien que de verdad ha caminado en los caminos de Dios, no se siente feliz con el pecado. Se siente mal con Dios. Aunque el pecado tiene placer y tiene su atractivo, pero la comunión con Dios se pierde. Ahora, un inconverso, dale. Un inconverso, hasta se ríen y cuentan su fechoría en medio de todos los demás. Y cuidado, hermanos, con las pláticas que oímos y con los videos que vemos. No estemos celebrando picardías y cosas que riéndonos. No, veamos el peso de la gravedad de lo que se hace ahí, lo que se comenta, lo que se dice. La gente sí haya chiste en eso, pero la destrucción que trae el pecado es seria. Entonces, se cayó. ¿Y por qué? Bueno, posibles causas. Creyó poder vivir así. Se le quitó la paz y él sentía una infelicidad. Pero ni modo, caí, ¿qué le voy a hacer? Pero voy a tratar de llevar las cosas. Y en la mañana lo saludaban, ¿qué tal, rey David? Y todo. Bien, aquí, dándole, ¿verdad? Como sea, al pie del cañón, o saber qué, sonriendo como que nada. Pero por dentro dice que, miren como dice él, mientras caía se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, gemía. Y no hallaba cómo quitarse eso. Y gemía. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y él sentía a Dios, como dice, respirándole aquí detrás de él. Trató de sufrirlo, dice. Pero tu mano se agravó sobre mí. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se le quitó la alegría de todo. No disfrutaba ni de la comida, hermano. Podría echarle la culpa a los filisteos, que no sé qué, a las esposas, amargado ahí, porque tenía otras esposas. Que no me cuidan bien, que no sé qué. Es tu pecado.
Es el pecado. Se nos va la alegría. Creyó poder vivir así hasta que ya no aguantó, ¿verdad? También, ¿qué nos hace callar? La frustración y el miedo. Frustración, ¿por qué? Porque, hermano, cualquiera que tiene como sensibilidad ante Dios se siente derrotado y frustrado al caer. Y frustrado consigo mismo. Y llegar al punto de decir, qué hipócrita soy. Hablando yo mismo. Puede decir, ¿cuántas veces le he dicho a otros y yo estoy haciendo lo que he dicho que no hay que hacer? Eso son las realidades, pero muchas veces la gente, no quiero enfrentar esa realidad mía. Entonces mejor evade y pone atención en otras cosas, porque es horrible, hermano, llegar a darse cuenta del fracaso que uno es. Sentir el peso del fracaso. Eso es horrible. Te mejor evade. No es así. Y miedo a que se sepa. Y que vengan las consecuencias que van a venir. Horrible, hermano. Miedo de dañar a otras personas. O sea, es algo que entonces hace que guardarlo porque no se sepa esto. Pero por dentro hay una tensión tremenda. Y que esto, hermanos, inclusive llega a enfermar físicamente. Mire lo que él dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y muchas veces esta expresión en la Biblia, mis huesos están abatidos, se refiere al cuerpo, a lo físico. Sería bonito hacer un estudio a los médicos, qué es lo que hay en los huesos que a los hebreos les llamaba tanto la atención. La médula, lo que está ahí. Bueno, es que ahí se produce la sangre. Hay que cualquier trastorno de la sangre puede venir de por ahí, ¿va? Ahora, físicamente, no se puede vivir tanto tiempo así. Ya lo estaba matando aquello, hermano. ¿Por qué? Porque no era un inconverso. Un inconverso no le importa, pero es un cristiano. Porque si a alguien no le interesa, probablemente no es cristiano tampoco. O sea, no ha conocido a Dios porque no le duele el pecado. O sea, la señal de que usted ha conocido a Dios que no puede pecar tranquilo. O sea, un rato tal vez, pero después viene. Solo el hecho de saber que ha perdido la sonrisa de Dios y que va a ir a orar. Tengo que ir a orar. ¿Y a quién voy a ver? Pues, ¿cómo me va a ver Dios? ¿Cómo le hago? La comunión, Dios se ha apartado. Y saber que Dios se ha apartado es horrible, hermano. Si no tengo el amparo de Dios, ¿de quién? Pues, ¿a dónde voy? Eso lo tiene que reconocer el santo. O otra podría ser que no reconoce su pecado. Pero si no reconoce su pecado es inconverso. O sea, no le interesa. Pero bueno, seguimos. Parece ser que se trata de una falta grave, ¿verdad? Porque hay pecados, digamos, no le voy a decir pecaditos, pero hay pecados que no tienen tanta consecuencia. Son como más arreglables. Pero hay otros que sí, como porque el hombre está gimiendo, porque es un pecado grave, que tiene graves consecuencias. Entonces, pero lo que le quiero decir, aún ese tipo de pecado, Dios tiene la solución. Dios nos invita. No es como para alejarnos y decir, ya no tengo remedio. Sí se puede, y precisamente esa es la intención de este salmo, siendo muy realista con esto, pero hablándonos del perdón de Dios, que es una realidad, pero también de las consecuencias que pueda llevar esto, invitándonos a ir a Él. Ya vamos a ver más después de esto. Aquí es una falta grave, decimos, es infeliz por dentro, el pecado causa estragos, no nos imaginamos en nosotros, primeramente, nos deforma el pecado, nos envicia y causa estragos en otros, de llegar a saberse, hermano, causa estragos serios en la vida de otros también. O sea que el pecado no es un juego, nada, así que un desliz, no, tiene un potencial de destrucción
familias aquí en nuestro país destruidas por el pecado, hermano. Hablemos por el pecado. No, es que la mentalidad de los salvadoreños es el pecado de los salvadoreños. El pecado está en todas partes, en el ser humano. Donde hay ser humano hay pecado. Y eso, la paz que pueda existir en un tiempo se viene a destruir cuando se empieza a meter el pecado en alguien de la familia o en todos. Entonces dice que corramos con paciencia y quitémonos, dice, el pecado que nos asedia. Está asediando a las familias, a nuestras propias vidas, hermano, todo el tiempo asediándonos. Entonces, hay que ver esto, que es una realidad. El comienzo de la restauración. Versículo 5. Llegó él al final y dijo: no puedo vivir así. No puedo. Tengo que ir al Señor. Solo Él puede ayudarme en esto. Te dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí es donde se derrumbó y le declaró su pecado a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren, hermanos, el único apropiado para tratar nuestro pecado, ¿saben quién es, verdad? Es Dios. Uno, no somos nosotros, porque yo a mi pecado lo puedo pintar de otro colorcito, ¿verdad? A mi pecado yo me lo puedo justificar o tirárselo a otros, pero mi Dios, a Él no le puedo esconder nada. Es el único. Entonces yo tengo que ir con mi mal, con mi llaga ante Él, porque la Biblia compara el pecado con la llaga también, las llagas. Yo le llevo mi llaga a Él, mi médico, y Él me va a decir qué hacer, y Él va a tratar mi llaga y Él me la va a curar. Entonces, tampoco otras personas son apropiadas exactamente para sacarme mi pecado. Dios es el apropiado. Así que el reconocimiento y la confesión es ante Dios. Miren, a veces yo me he encontrado con cristianos que tienen otra posición. Por ejemplo, de que para salir de ciertos pecados hay que tener a alguien a quien darle cuentas. Entonces quiere decir un amigo al que uno llega y le cuenta y él le pregunta: ajá, ¿cómo te has portado estos días? Y entonces uno por pena se va a portar bien para dar buenas cuentas al amigo. Entonces me voy a portar bien porque si no le voy a tener que confesar que volví a caer a este fulano de tal. Yo creo que no funciona eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se miente. A veces he estado en algunas relaciones de consejería ante situaciones duras, difíciles. Viene a mi memoria ahorita un hombre ¿qué tal y cómo te va? ¿Cómo estás en tu matrimonio? Bien, hombre, vieras que bien. Y a veces, aunque yo no le preguntara, ¿verdad? No, vieras, hoy estamos bien con mi esposa, man. Que no sé qué, que no sé cuánto. A los 2 meses estaba dejando a su esposa y se divorciaron. Están divorciadas. O sea, es fácil engañar. Aunque digamos, voy a dar cuenta ante los demás, a los hombres los engañamos, hermano, ante un pecado. Es que debemos de hacer conciencia todos, cada uno, que a Dios no lo puedo engañar. Y Dios ve todito. Y Dios ha visto más que cualquiera persona. Y que a la hora de las horas no me ha tratado conforme a lo que yo he hecho. Eso es lo que dice la Biblia. No nos ha dado conforme a nuestros pecados, dice David. Y Dios lo sabe. Todo. Entonces uno tiene que vivir con esa conciencia. Aunque se vaya a Estados Unidos, aquí nadie me conoce, nadie me ve. Voy a poner canal pornográfico o algo. O le voy a coquetear. Nadie me conoce. Aquí no le tengo que entregar cuentas a nadie. Ningún hermano de la iglesia va a estar por aquí. Eso son tentaciones, ¿verdad? Y allá va aquella hermana, escondámonos porque ahí va saliendo la hermana de la iglesia. No nos vaya a ver. Es como para no ser visto por los demás.
No es ese el punto. Eso dice aquí, a ti te confesé mi pecado. O sea, es con Dios. Pues si yo no logro conectar con el concepto de que Dios me ve, y eso es más temible que otros me vean. Ese es el asunto. Es más temible, hermano. Si yo estoy consciente de eso, aunque me vaya a Estados Unidos, a cualquier lado, me voy a mantener porque Dios me está viendo y me puede visitar y jalar las orejas. Así que así debe de ser. Hay que tener cuidado con lo que le decimos a la gente, pretendiendo como salir de nuestro pecado. Muchas veces un adversario puede tomar algo que sabe de ti y te lo clava. Tiene que ser con Dios, hermano. Cuidado con las confesiones compulsivas. A veces la persona atormentada de culpa anda contando sus pecados. Cuidado con eso, porque eso lo hace Satanás. Satanás trae los cumbos de la basura y lo agarra y lo avienta delante de todos. El pecado tiene que ser tratado muy sabiamente por Dios primero. Y a veces hay gente muy sabia para tratar eso y discretos, ¿va? Como habla en Gálatas 6:1, que dice: si alguno fuere sorprendido, pero fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, porque no todos son espirituales en la iglesia, vosotros escojan los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, es un trabajo muy, muy especial por gente sabia, ¿verdad? Si la persona ha sido sorprendida en algún pecado. Ahora, aquí comienza, decimos, y agregando un poquito más. Perder la comunión con Dios es terrible. Debemos reconocer el pecado tal como es. La maldad nace de un deseo egoísta, siempre es así, es un deseo egoísta. Yo quiero sentir, yo quiero esto, y no piensas en el amor a los demás. Por eso es que toda infracción de la ley es faltar al amor. Amas, entonces vas a guardar la ley de Dios. Entonces, porque dice acá: confesaré mis transgresiones, tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado no lo pone como un desliz, sino que en el pecado hay maldad. Yo me he portado de forma mala, eso hay que reconocerlo. Y dice, vamos ahora a reconocer esto que ya tiene que ver con cómo Dios va a tratar cada caso. Primero reconocemos que Dios es perdonador y restaurador, pero las dos cosas. Me ha perdonado, pero también me va a restaurar. Entonces, en eso de restaurarme, tengo que reconocer cómo Dios lleva las cosas. Porque la cosa es esta: si yo pequé, la culpa me la quita Dios en el perdón. Pero el desarraigar a alguien de ese pecado no es de un día para otro. Porque puede decir, Dios me perdonó, estoy gozando. Pero la cosa se va a volver a repetir. O sea, la tentación va a venir otra vez. Y entonces, ahí tiene que haber un proceso para también ayudarte a salir. Porque esa es otra cosa, salir de ese pecado. De verdad, una restauración real. Entonces, viene y Dios haciéndonos conciencia acá. Pero claro, nadie está obligado. Si alguien puede decir, ya mejor me voy porque no me gusta que hablen de eso. No quiere nada, ¿verdad? Pero si alguien quiere algo, tiene que entender. Versículo 6. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué quiere decir aquí? Porque hemos entendido en el tiempo en que pueda ser hallado y no en todo tiempo, pues. Claro, Dios atiende en todo tiempo. Pero aún a punto de morir, 5 minutos después, antes de morir, Señor, me arrepiento de todo.
¿Te puede perdonar Dios? Sí, te puede perdonar, si eres sincero también, va, porque te puede perdonar. Pero ¿por qué dice en el tiempo que pueda ser hallado? Es que en el contexto lo que está diciendo, hermano, es que Dios es paciente. Y hay un tiempo en el que Dios no castiga, digámoslo así. Solo te da corrientazos, te asusta un poco para hacerte reaccionar. Ese es el tiempo en que tienes que aprovechar para pedirle perdón a Dios y entrar a un proceso de restauración. Que no dejes que esto pase los límites. ¿Cuáles son los límites? No sé, Dios dirá. Pero hay un día en que Dios va a decir: hasta aquí, ya no más. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Es lento, o sea, va a tardar, pero hay un día que sí se enoja. Y cuando Él se enoja, ya no detiene el castigo, ya no lo detiene. Y te lo vas a tener que tragar todo. Esta expresión también en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel: te vas a tomar todo el cáliz de la ira, o sea, enterito. Es una copa de ira. Todo el cáliz del sufrimiento. No un poquito, no, se lo va a tener que tomar todo. Israel entró en una situación donde al fin, después de siglos de mandarles profetas y ellos resistir, vinieron los babilonios, rodearon la ciudad, destruyeron toda la ciudad y el templo, y ellos suplicando: no, ya no, perdónanos. Y Dios no les escuchó ya más. Y les dijo: prepárense porque van a vivir 70 años allá. Compren casas y lo que sea. Porque los falsos profetas decían: no, el otro año va a regresar, el otro año van a derrotar a Nabucodonosor y vamos a ser restaurados. Nada. Así va a ser. Antes que venga eso, porque en este texto está diciendo: en el tiempo que puede ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas. O sea, está comparando a las consecuencias que van a venir como una inundación de muchas aguas, como que sueltan una presa, como que se viene un derrumbe en un tiempo de lluvia intensa que ya nadie puede detener eso. Te lo vas a aguantar así. Claro, aún en esas circunstancias Dios puede restablecer, como lo hizo con el pueblo de Israel, pero una restauración en dolor, esperando el tiempo. Construyeron su templo, era chiquitillo así, su nación pequeñita, no tenían ya lo que tenían antes, era irreversible, pero Dios se los dijo por tanto tiempo. Así que en el tiempo que pueda ser hallado, mi hermano, yo no conozco su vida, pero esto es lo que la palabra enseña. Y por si alguien está viviendo en algún pecado, que trátelo seriamente con Dios antes, porque podrían soltarse adversidades y consecuencias duras ya irreversibles, como parte del amor de Dios hacia usted, para corregirlo. Entonces mejor salga de eso. Salga a tiempo, antes que empiece eso. Eso es difícil, durísimo. La gente que está bajo un proceso así de que ya se soltó la inundación, clama a Dios, clama y llora ante Dios. Dios perdona, sí. Y Dios responde, sí. Pero le va a decir: espérate, aquí vas a pasar así el tiempo que sea necesario, hasta que yo te restaure, años y años más allá. Y tiene que ser fiel a Dios, pero bajo circunstancias duras. Antes que eso suceda, ahora es el tiempo de buscar a Dios. Pero sigue diciendo sobre esto. En versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. O sea, porque David llegó a tiempo, digamos. Entonces él está seguro que Dios lo va a guardar de la angustia. Lo que podría haber sucedido peor ya no le va a suceder, porque llegó a tiempo. Me guardarás de la angustia,
Con cánticos de liberación me rodearás. O sea que en lugar de estar sumido en la miseria y en la tristeza, sufriendo mis consecuencias, Dios lo va a rodear de canto todavía. Se va a gozar, va a poder ministrar a otros. Aquí Dios le responde, versículo 8, y le dice: te haré entender. Así ya caminando conmigo, ya que viniste, me pediste perdón, te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, porque te desviaste el camino, ¿verdad? Dios está tratando. Yo te voy a hacer entender. Así que, hermano, Él se compromete de hacerle entender el camino por el que debe andar. No se preocupe, Dios se lo va a mostrar. Miren lo que dice a continuación. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre mí fijará sus ojos. Es una concesión especial. O sea, Dios tiene los ojos en todas partes. Pero ya que has venido a mí, yo voy a estar pegado a ti. Te voy a estar marcando. Mis ojos van a estar sobre ti. Pero, esta frase es traducida de otra manera también y parece ser la mejor traducción. La tiene la King James en inglés. Y dice: te voy a guiar con mis ojos. Te voy a guiar con mis ojos. ¿Cómo es eso? Que me va a guiar con sus ojos. Cuando uno se mete con Dios, hermano, tiene que llegar al punto en el cual Dios no tenga que estarle gritando y enseñándole un palo para disciplinarlo. Solo con su mirada. Usted vuelve a ver a Dios y ahí están los ojos de Dios, callado, viendo a ver qué hace. Ustedes ya se han dado cuenta de papás así, ¿verdad? Está callado y el cipote viendo a ver hasta dónde puede llegar, ¿va? ¿No será que a veces los cristianos nos ponemos como que no entendemos las cosas? ¿Será pecado fornicar? ¿Será pecado? ¿Qué dices tú, Dios? ¿Qué piensas? ¿Crees que Dios te va a responder? Se entendería que tú le entiendes la mirada de Él. Ya lo sabes, ya te lo dijo. Él no ha cambiado. Que ahora en esta época sí, como que no es tan pecado. Pero mira, yo tengo unos amigos que no. ¿Será pecado la homosexualidad, por ejemplo? Porque hoy eso es libre y se hace. Y hay amigos que tengo. ¿Será pecado? ¿Le entiendes a Dios? ¿Le entiendes la mirada a Dios? Entonces, debemos de ser entendidos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? O sea, el Antiguo Nuevo Testamento habla de la maldad. O sea, no, es pecado la homosexualidad, hermano. ¿Sí? Aunque la época diga otra cosa. Sobre ti fijaré mis ojos. Con mis ojos te voy a guiar. Entonces se pretende que usted tenga una comunión, que cultive ahora que usted ha regresado a Dios, cultive una relación tal con Dios que solo su mirada le habla. Es obvio. Y lo que viene a continuación nos refuerza, porque dice 9: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ahí está. O sea que hay que estarlos agarrando a garrotazos. Para entender. No sean como el caballo, el mulo, porque eso a puro garrotazo hay que llevarlo, ¿verdad? ¿Será que hay o habemos cristianos así, hermano? Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a entender, ¿verdad? Sin entendimiento. Yo quiero tener entendimiento, Señor. Lo primero en el entendimiento es obedecerle. Así que ¿cuál es la inteligencia? Dice Proverbios: apartarse del mal. Esa es la inteligencia y la sabiduría. Yo ya la sé. No me haga el desentendido en eso. Entonces, el mulo y el caballo,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El cabestro de aquellas piececitas que les ponen aquí a los lados a los caballos para que no volteen a ver a otro lado, sino que solo al frente, pero es a la fuerza. A veces Dios nos pone en situaciones que nos tiene que forzar a obedecerle. Una angustia que me despidieron del trabajo y me veo forzado a clamarle a Dios. ¿Qué podríamos decir? Que mi esposa ya me amenazó que se va de la casa. No puede ser, yo no había pensado eso. Y te anda portando bien porque te tienen forzado. No sean como el caballo, pues que hay que ponerles eso para que obedezcan. ¿Será usted así, hermano? ¿Seré yo? Que Dios nos dé su misericordia de hacernos entender, ¿verdad?, sus caminos. Y con cabestro y con freno, a la fuerza tienen que agarrar a ese caballo, porque no obedece. Esto significa, hermano, que Dios te puede poner en situaciones donde te va a forzar, aunque te duela, aunque no quieras. Te puede quitar aquello que te hace vanagloriarte, pues Dios te lo quita para humillarte y para hacerte entender y obedecerle a Él. A todos nos puede suceder eso. Ahora, hemos entendido entonces. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Miren pues las dos suertes estas. Así que el gozo y la alegría dependen de nosotros, en el sentido de que, ¿qué es lo que quiero yo? Quiero gozo y alegría, pues mejor me humillo ante Dios y vengo ante Dios y le digo: Señor, límpiame, estoy fallando en esto, pecado. Pero si no, yo busco los dolores. Dios está con su puerta abierta. Ahí depende de usted. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alégrense, hermanos. Gócense. El andar bien con Dios da una tranquilidad que te permite gozarte, alegrarte. Y si en algo has fallado, Señor, muéstrame pues, pero escudriña mi corazón. No te estoy guardando nada, no estoy terco en algo. Aquí estoy, Señor, contigo. Entonces gócese, hermano. Y si usted antes anduvo así, pasó, pero ahora Dios lo ha restaurado. Así que gócese, alégrese en Él y anúnciele este evangelio a otras personas. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar, y en lo que estamos orando.